Bueno, estamos comienzo entonces, Gustavo. Bueno, fenómeno. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Gustavo Semería. Soy miembro de Visión 21, que es un centro de estudios dedicado a temas de seguridad, de defensa, de conflictos. Y bueno, nuevamente en esta sucesiva edición de estas conferencias virtuales por Zoom que hacemos, que hemos iniciado a partir bueno, de forma coincidente con la cuarentena, así que esto nos ha puesto afilados y a todos nos han instruido sobre esta nueva forma de comunicación, que realmente es fantástica. Eh, en el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, ¿sí? Que es la desinformación en tiempos o en la era de la información, algo muy paradójico. Eh, y vamos a tener de invitado a un especialista que en breve va a presentar nuestro coequiper, como siempre, Pablo Pla, quien le agradezco siempre la colaboración y bueno, el sistema y demás coordinaciones. Yo, si me permiten, voy a empezar leyendo un breve pasaje de un libro que escribí hace años, donde digamos, tocando temas relativos al sufragio, a la democracia y, digamos, y a la era que nos toca vivir. De casualidad hay una breve reseña que les voy a leer, que viene a cuento de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Dice, y bueno, hablando de las emociones y de la razón en general en el mundo moderno y cómo ello influye en la democracia de masas, en la cual nosotros vivimos actualmente, dice así: los expertos en propaganda saben muy bien de manipulación, como lo sabía el propio Hitler, a quien se atribuye haber dicho: yo uso la emoción con las mayorías y reservo la razón para unos pocos. O su ministro Goebbels, quien sostuvo: toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. Más cerca en el tiempo, Noam Chomsky dedicó esfuerzos a denunciar los peligros de la manipulación de masas por medio de la propaganda política y los medios de comunicación. A ello le llamó consenso fabricado. Las técnicas de control pueden llegar a anular la capacidad de los ciudadanos para llevar adelante decisiones libres y razonadas. La desinformación, la instalación de falsos debates, la distorsión de las palabras y los eufemismos, la reiteración de conceptos, el respaldo de las celebridades, la presentación de expertos, entre otros capítulos, pueden deformar la opinión pública. El mismo Chomsky advierte incluso que tales fenómenos pueden afectar a individuos inteligentes, por ser estos quienes más leen y más se informan, y por ende se encuentran más expuestos. Esta última paradoja, lejos de ser un axioma, es algo que no debe dejar de ser tenido en cuenta, pues revela que la manipulación puede ser orientada a distintos niveles cognitivos. Así que bueno, con esta introducción para entrar en calor y meternos en el tema, le voy a dar la palabra a nuestro amigo Pablo para que presente a nuestro invitado y a continuación lo vamos a escuchar con mucha atención. Gracias nuevamente a todos y bueno, mantendremos los micrófonos apagados y pueden ir formulando preguntas a través del chat y eventualmente al finalizar la charla podrán formularlas al aire. Gracias. Gracias, Gustavo. Te felicito. Excelente introducción. La verdad, me resultó personalmente muy interesante tu, tu síntesis. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos enormemente estar aquí con nosotros, Christian Demian Doyle. Christian es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Austral. Dicho sea de paso, Cristian, yo soy profesor también ahí de estrategia, así que somos colegas. Es magíster en tecnologías de la información por la Universidad Europea Miguel Cervantes de España. Es además director de Augen Doyle y Asociados, que es una empresa de comunicación y marketing digital y político. Es profesor pro titular y coordinador de pasantías de la carrera de Publicidad, Periodismo y Comunicación de la Universidad Católica Argentina. Como si esto fuera poco, el
señor Doyle es coordinador general del canal oficial de YouTube de Ricardo López Murphy. Eh, Cristian, un placer tenerte con nosotros. Tenés el micrófono abierto. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Muchísimas gracias a todos los que están acá hoy a la tarde. Así que yo lo que quiero presentarles hoy, como bien dice ahí el título de la charla, yo ahora les voy a mostrar un PowerPoint que he armado para tal efecto, que es básicamente en realidad más una guía, ¿sí? Una guía para mí en parte, y también para que ustedes vayan siguiendo un determinado hilo conductor, pero la idea de esta charla es demostrarles, o mostrarles y demostrarles las dos cosas, que los medios de comunicación de masas, como se los conoce, es decir, lo que es la prensa, la radio, la televisión, internet, básicamente hoy en día, por varias razones, en realidad podríamos decir que desinforman más de lo que informan. Bien. Esto es algo que no es nuevo, esto es algo que viene ocurriendo ya desde hace algunos años, décadas, pero se ha incrementado bastante en el último tiempo debido a varios factores, que los vamos a ver a continuación cuando arranquemos con lo que es la exposición. Como les comentó Gustavo, al finalizar la exposición me van a poder hacer todo tipo de preguntas, las que quieran, las pueden ir anotando, las pueden ir mandando a través del chat, pero pueden preguntar cualquier cosa que tenga que ver con esta charla o que tenga que ver con comunicación en general o tecnologías de la información. Yo me especializo en eso, enseño eso ya desde hace varios años, décadas, así que no hay ningún problema en todo lo que yo les pueda hacer de ayuda y resolverles alguna inquietud o duda. Bien. Habiendo dicho esto, voy a dar comienzo a mi exposición. Así que voy a compartir pantalla en primera instancia para mostrarles este PowerPoint que tengo acá. Lo que les voy a pedir es que me digan si lo ven, si lo pueden ver claramente. Sí, se ve. Perfecto, se ve claramente. Sí. Bárbaro. Bien. Lo primero que a mí me gusta hablar con esto, porque concretamente es el título de la charla, es hablar de la era de la información, ¿sí? Que es decir, bueno, ¿a qué se considera la era de la información y qué cuestiones, qué características tiene y con qué viene acompañado? Nosotros, les explico un poquito esto, yo voy cargando el PowerPoint con todo lo que aparece aquí, no es necesario, la gente que quiera tomar apuntes puede tomar apuntes, después yo, Gustavo, te voy a enviar este PowerPoint para que se lo puedas compartir a todos, así que no es necesario que estén tomando apuntes ni nada, no. Pueden concentrarse más en lo que es la exposición y no hay ningún problema, ¿sí? Todos van a poder tener el material. Lo más importante de esto es que a la era de la información se la conoce más que nada por lo que es la computación, es decir, por el advenimiento de la computadora. Si bien nosotros ya podríamos hablar de la era de la información desde el comienzo de, ¿cómo se llama?, de la imprenta de Gutenberg, ¿sí? Desde ese momento, pero en la práctica nosotros se conoce más que nada la era de la información a partir de la computadora. Y lo que mucha gente no sabe es que la primera computadora se inventa en la década del 30, se inventa en el año 36 por un alemán, y fue una computadora mecánica. No tenía nada de microchips, obviamente, porque no existía en esa época, ni válvulas, ni nada por el estilo, sino que era algo completa y absolutamente mecánico. Con lo cual, para lo que mucha gente considera y dice, bueno, la computadora personal o la computadora aparece en la década del 70, en la década del 80, no, la computadora es del año 36 en la práctica. Después, obviamente, va sufriendo ciertos cambios. Al principio, las computadoras no eran de uso popular y masivo en lo más mínimo. Una persona para poder usar una computadora tenía que estudiar años, tenía que especializarse, y era muy complicado usar una computadora y sobre todo no tenía una función demasiado relevante más que hacer algunas operaciones matemáticas complejas, pero no más que eso. Como siempre yo les comento a mis alumnos, ustedes tienen que pensar que la computadora de vuelo del Apolo, con la que el hombre llega a la Luna, básicamente tenía la complejidad de una calculadora de bolsillo,
¿sí? O sea, una calculadora de bolsillo de hoy en día era la computadora del Apolo, era la computadora de navegación del Apolo, ¿sí? Para que uno tenga una idea de cómo evolucionó la tecnología en este sentido. Pero hay un detalle que es bastante importante, que es el tema de Internet. Internet es el cuarto medio de comunicación de masas. Y esto no es un detalle menor, porque lo que mucha gente no sabe es que Internet en realidad data de 1957. Yo les cuento un poquito esta historia solamente para que tengan una idea de a qué nos referimos con la era de la información. En 1957, Rusia lanza el Sputnik, el primer satélite artificial puesto en órbita por la humanidad. Estados Unidos no tenía ningún satélite puesto en órbita, con lo cual, a más allá de que obviamente le da bastante presupuesto a la NASA para que efectivamente coloque un satélite en órbita, decide crear algo llamado ARPA, Advanced Research Projects Agency, Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados. ¿Para qué concretamente? Para ser capaces de, más allá de investigaciones que tenían que ver con temas espaciales y de comunicaciones, poder desarrollar un sistema de telecomunicaciones de transferencia de información que funcionase si Rusia decidía lanzar un ataque nuclear de superficie al territorio estadounidense. Dentro de ARPA, en el año 57, comienza a desarrollarse las bases de lo que hoy es Internet. O sea que los primeros cables de conexión de redes que transmitían paquetes de información son del año 57. Luego, obviamente, evoluciona y demás, y recién en el año 85/92, entre esos años, Internet se convierte en algo público. Pero ¿por qué hago esta aclaración? Porque nunca nadie se imaginó, de los creadores de Internet, se imaginaron que Internet se iba a convertir en un medio de comunicación de masas. Nadie lo imaginó, porque Internet no tenía ese propósito. Internet tenía un propósito solamente de coordinar con información un contraataque nuclear estadounidense frente a un ataque nuclear soviético. Era un mecanismo de defensa. Nunca fue ideado como un medio de comunicación de masas. Luego, obviamente, esto, acá, al caer en lo que era el uso civil, terminó desencadenando en esto, pero nunca fue la idea. ¿Sí? Esto como para que sepan de dónde viene. Pero vamos a hablar sobre redes sociales también, porque es importante, una vez creado Internet, que Internet se masifica. La primera red social aparece en 1997, es decir, esa red social que se llamaba 6degrees permitía buscar usuarios en línea y generar grupos de amigos y demás. Pero quiero que se fijen en estos detalles que coloco acá, que es los años de aparición de las redes sociales. Y si ustedes se fijan bien, van a ver que no tienen más de 15/20 años de existencia. Y el tema es que han crecido de manera exponencial, con lo cual nosotros hoy en día tenemos más tráfico de redes sociales que de medios de comunicación tradicionales. Cuando yo hablo de medios de comunicación tradicionales, hablo de diario, radio, televisión. Fíjense un detalle, una cuestión muy concreta que es YouTube, que es una plataforma de videos y es prácticamente el canal de canales. Hoy en día tiene 2.000 millones de usuarios activos. Solamente para que ustedes lo recuerden, la población mundial es de 7.800 millones de personas. YouTube tiene 2.000 millones de canales activos, ¿sí? No son detalles menores estos números, porque la gente, hoy por hoy, una gran parte de la gente alrededor del mundo decide utilizar los medios electrónicos, digitales, las redes sociales, para comunicarse, ¿bien? Entonces, miren, por ejemplo, Instagram, miren Twitter. Pero, ¿qué pasa con esto? En la era de la información, que uno considera que Internet es un medio libre porque nació siendo libre y supuestamente no es un medio tan regulado, ¿sí? Si bien hay una regulación técnica, de que la sede está en Inglaterra, se llama el World Wide Web Consortium, el consorcio de la WWW, funciona en Inglaterra, funciona bajo las órdenes de Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee fue el creador de los protocolos que permiten que Internet se use de manera pública hoy en día. La realidad es que Internet tiene dueños, ¿sí? ¿Quiénes son los dueños de Internet? Empresas multinacionales, multibillonarias, ¿bien? Y para eso les quiero mostrar, para que tengan una idea de qué estamos hablando, de cuestiones muy concretas y detalles.
Vamos a hablar primero de la empresa Alphabet. Para quien no conozca qué es Alphabet, Alphabet es la empresa detrás de Google. Google básicamente Alphabet es el paraguas corporativo de Google y de todas sus marcas. Yo solamente les comento que Google es dueño de YouTube, es dueño de Waze, el programa que se usa mucho para navegar con el auto, para usar GPS. Es el dueño de Android, del sistema operativo Android con el cual se manejan todos los celulares que no son Apple. Entre varias otras empresas que podemos ver en esta lista de acá que yo copié, en donde vemos que Google tiene concretamente inversiones en fibra óptica, tiene inversiones en autos autónomos, autos que se manejan solos, tiene inversiones en drones que distribuyen paquetes, drones aéreos que distribuyen mercadería, tiene inversiones en salud, tiene inversiones en bolsa, obviamente, y en grupos económicos. Esto yo se los estoy mostrando porque lo que quiero que vean es que cuando uno habla de libertad de información y derecho a la información, en realidad estamos hablando de un puñado muy pequeño de empresas y de gente que maneja absolutamente todo. Y es lo que les estoy mostrando con esto. Hablemos de Facebook, hablemos de Mark Zuckerberg. A través de Facebook adquirió hasta el momento 86 empresas. ¿Cuáles de esas empresas son las más conocidas? WhatsApp. WhatsApp es de Facebook. Instagram es de Facebook. Oculus VR, Virtual Reality, los cascos de realidad virtual con los que uno juega, médicos hacen operaciones, trasplantes y demás de alta complejidad, es de Mark Zuckerberg. Onavo, que es una empresa que lo que hace básicamente es analizar datos de analíticas de tráfico de Internet. Recordemos que Mark Zuckerberg fue llamado al Congreso de los Estados Unidos para exponer por el tema de Cambridge Analytica con el tema de las elecciones presidenciales de Trump. Es decir, él está metido en lo que es manipulación de datos de analíticas de tránsito, de tráfico de Internet. Beluga, que es la plataforma del Messenger, con la cual el Messenger funciona. Seguimos, hablemos de Microsoft, hablemos de Bill Gates. Bill Gates ha adquirido 286 empresas asociadas a tecnología y software en todo el mundo. Microsoft es dueño de Skype, es dueño de LinkedIn, de la empresa, de la red social laboral más grande que existe. GitHub, que es la creación de software abierto. Yo solamente para que entiendan esto. Microsoft es dueño, entre muchas cosas, de dos productos caballos de batalla súper importantes a nivel global, que es el sistema operativo Windows y el paquete de Office. Yo les hago esta pregunta: ¿quién no corre Windows en su computadora PC en su casa? Excepto que tengan una Mac, una computadora de Apple, pero si no todo el mundo, la gran mayoría de la gente, alguno me puede decir, yo corro Linux, pero estamos hablando de una muy pequeña cantidad de personas. La gran mayoría tiene Windows instalado, la gran mayoría tiene Word, tiene PowerPoint, tiene Excel. Son de Microsoft, los programas son de Microsoft, las licencias son de Microsoft, el negocio es de Microsoft. Para que ustedes tengan una idea, cuando Bill Gates crea su fundación, la fundación de Bill y Melinda Gates, en el primer año solo, Microsoft desembolsa $2.000 millones en la fundación. Solamente para que tengan una idea de qué volumen de dinero estamos hablando que se mueve. Mojang, que son videojuegos. Yo quiero hacer un paréntesis en esto porque vamos a hablar ahora un toque también de lo que es la industria del entretenimiento, que es muy importante, sobre todo para tener en consideración ciertas cosas que ocurren. Pero sepan lo siguiente. Hoy en día, los estudios de cine, Paramount, Warner, Columbia Pictures, MGM, invierten más dinero en hacer un videojuego que en una película. Les voy a dar un solo detalle. Hay un videojuego que se vendió muchísimo de una franquicia muy reconocida llamada Grand Theft Auto. Algunos lo pueden conocer, otros no. Se conoce sobre todo con el nombre GTA. La quinta edición del juego GTA tardó 2 años en producirse y costó $50 millones. El primer día de venta del juego GTA se recuperó el total de la inversión. Los $50 millones se recuperaron en el primer día de ventas del juego, luego fueron ganancias de cientos de miles de millones de dólares. Solamente para que tengan una idea de qué volumen estamos hablando. Bien.
Vamos a pasar con esto también a lo que es la Fundación Bill y Melinda Gates, que no es un detalle menor, porque si bien Microsoft invierte en lo que es software y tecnología, la Fundación de Bill y Melinda Gates invierte en salud reproductiva, laboratorios, ingeniería de alimentos, productos transgénicos, medicina, entre otras cosas. Y miren con qué empresas se asocian. ¿Conocen algunas de estas empresas? ¿Les suenan? Bayer, Pfizer, la OMS, la ONU, Laboratorios Merck, UNICEF, ¿sí? Entre muchas otras, Fundación Clinton en Estados Unidos. Lo que les estoy mostrando es que los dueños de las tecnologías y de lo que es Internet, de lo que hace que Internet funcione, son pocas personas que tienen básicamente un conglomerado multinacional a su disposición. Hablemos de Amazon, hablemos de Jeff Bezos. A través de Amazon adquirió 102 empresas asociadas a todo tipo de rubro a nivel global. Alexa, que es el sistema de voz automatizado de inteligencia artificial que permite que uno llegue a su casa y diga: Alexa, ¿cómo estás? Acabo de llegar. Y Alexa te enciende las luces, te pone la pava que caliente el agua, te enciende el microondas, etc. Whole Foods, que es una cadena de alimentos, de supermercados de alimentos ecológicos y demás, naturales en Estados Unidos. Empresa marítima de carga tiene Amazon, empresa aérea de carga, Amazon tiene aviones, ¿sí? Tiene empresa de robótica, inteligencia artificial, tiene Kindle, que es uno de los lectores electrónicos más conocidos del mundo, donde se pueden leer libros, es de Amazon. Y el señor Jeff Bezos adquirió permiso para lanzar 3.200 satélites a la órbita baja terrestre para dar servicio de Internet global en los próximos 5 años. ¿Sí? Esto significa que junto con Elon Musk de SpaceX van a ser básicamente los monopolios del servicio de telecomunicaciones globales de Internet satelital en órbita. ¿Bien? Hablemos de los medios de comunicación. Pasemos ahora, ¿por qué les mostré esto? Primero, les mostré esto para concientizarlos de que un grupo muy pequeño de empresas y personas que tienen inversiones a todo rango a nivel global son en realidad quienes están detrás de las tecnologías de la información que nosotros usamos todos los días. Si ustedes piensan que al yo entrar en Google, hacer una búsqueda en YouTube, usar Messenger, usar WhatsApp, etcétera, todo lo que yo uso a nivel tecnológico, todo lo que yo uso a nivel informático, queda grabado y rastreado. ¿Sí? Todo absolutamente. Y es muy fácil de rastrear y de grabar. Cuando aparece ese famoso cartelito en WhatsApp que dice su comunicación está encriptada y no se preocupe porque va a estar todo bien, ellos tienen las claves de desencriptación. ¿Ok? Es decir, ellos bajo cualquier orden judicial o si bien a ellos les apetece, pueden entrar y ver específicamente todo lo que ustedes hablaron, en qué minuto lo dijeron y cómo. ¿Bien? Hasta le pueden ver la cara. Les voy a dar un ejemplo con esto. Es un ejemplo relativamente cómico y no. Los televisores Samsung, ¿vieron los televisores HD Samsung que les permite, digamos, ver en alta calidad, pero además de eso les permite conectarse a servicios de internet como Netflix y demás? Samsung, la marca, la empresa, sacó un comunicado hace un par de años en donde dijo, sobre todo cuando ocurrió todo este tema con Mark Zuckerberg en el Congreso de los Estados Unidos, Samsung atajándose sacó un comunicado y dijo: les recomendamos a nuestros usuarios de televisores que no hablen frente al televisor. ¿Escucharon bien? Samsung le aconsejó a los usuarios que no hablen frente al televisor, porque el televisor escucha todo. Entonces dicen, ¿y qué tiene que ver? Tiene que ver con el sistema Alexa, que es de Google, que ustedes hablan frente al televisor y el televisor le dice, ¿querés llamar a fulano? O vos hablás alto y el teléfono te escucha y te marca un número, cosa que ha pasado cantidad de veces en teléfonos celulares, ya sea Samsung, ya sea Apple. O sea, con esto, ¿qué les quiero decir? Estas tecnologías tienen geolocalización y micrófonos abiertos, todo el tiempo. Con lo cual los están escuchando, y no solamente los están escuchando, sino que además los están rastreando. ¿Sí? Entonces, esto es solamente para que ustedes tengan una idea de cómo funciona. Por supuesto que tienen cosas muy positivas, obviamente, pero el punto importante es que no debemos desconocer
que en realidad esto tiene un funcionamiento determinado que va más allá de lo que la mayoría de los usuarios conocen o saben. Entonces, para esto sí ahora pasamos a lo que son los medios de comunicación tradicionales y lo que son los vicios rutinarios de estos medios. Y acá vamos a ver varias cosas que yo ahora voy a explicar, pero la introducción a esto que yo quiero hacer es la siguiente. Cuando hablamos de medios de comunicación y hablamos de diarios, hablamos de radios, hablamos de televisión, hablamos de internet. Tenemos que saber que los medios de comunicación, más allá de cumplir un rol social que tiene que ver con el famoso cuarto poder, e informar y transmitir conocimiento, transmitir información, darle a lo que la gente necesita saber para el día a día, transmitir cultura, los medios de comunicación son empresas. Esto no tenemos que perderlo de vista nunca. ¿Y qué significa que los medios de comunicación son empresas? Que necesitan ganar dinero para subsistir, ¿sí? Eso significa que el medio de comunicación, más allá de decir, bueno, yo quiero o tengo ganas de cumplir una función social y de transmitir cultura, información y demás, tengo que comer, tengo que pagar sueldos, tengo que reemplazar tecnología si me falla algo, si se me rompe algo, y la tecnología que usan los medios de comunicación es muy cara. Para que ustedes tengan una idea, yo doy este ejemplo también siempre en clase, un estudio de televisión usa tubos incandescentes especiales, no es el tubo de cocina que uno tiene en su casa que enciende y es esa luz blanca, porque esos tubos, los no especiales, son tubos que generan, por ejemplo, cierto relampagueo en la cámara y demás, que hace que una filmación en televisión se viese muy mal, con lo cual son tubos especiales para estudios de televisión. Cada uno de esos tubos cuesta $100, y un estudio de televisión tiene por lo menos 50/80 tubos. Cada uno cuesta $100. Y acabo de hablar de lo más barato, ¿sí? Si yo voy a hablar de una cámara de un estudio de televisión, estamos hablando de $30.000 a $50.000. La cámara. Un estudio de televisión tiene por lo menos 3 cámaras. A eso sumémosle las puertas, sumémosle las islas de edición, sumemos los sueldos de la gente, sumemos todo, y nos da una inversión multimillonaria para tener un estudio de televisión y un canal. ¿Bien? Y eso hay que mantenerlo. Entonces, es normal que los medios de comunicación se manejen por rating. Ahí aparece, ahí abajo, la palabra. ¿Qué significa? El rating es cuánta gente está viendo un programa en un determinado horario, qué cantidad de audiencia tiene un canal o tiene un programa de televisión, por ejemplo. Entonces, es normal que los medios de comunicación persigan el rating, es decir, persigan información que saben que les va a dar gente que los va a ver, que les va a consumir, y de esa manera ellos pueden tener una pauta publicitaria, que es de lo que vive la televisión y de lo que viven los medios, básicamente, de la publicidad, asegurada, ¿sí? Junto con eso, estamos viendo otros temas como, por ejemplo, la editorialización. Esto ustedes lo conocen. Cada medio de comunicación tiene su postura sobre un hecho o sobre una realidad concreta, es decir, que cada medio de comunicación lo que hace básicamente es analizar la realidad desde una perspectiva concreta, ¿sí? Desde una visión particular de la realidad. Después también hablamos de lo que es gatekeeping, que mucha gente esto no lo sabe. Es decir, nunca se preguntaron cómo un medio de comunicación o por qué elige una noticia para ser publicada y deja otra noticia de lado. ¿Cuáles son los requerimientos de una información para que esa información sea publicada y sea conocida por la gente? Bien, esto también es muy importante. Hay algunos requerimientos objetivos, hay algunas características que hacen que un hecho que ocurre en la realidad sea noticia, pero también es cierto que hay muchas cuestiones que el medio de comunicación decide de manera completamente arbitraria. Es decir, que la decide porque le parece que es bueno o no, o porque le va a generar un determinado rating. Hay una sobreproducción mediática, hay una sobreconstrucción de la noticia. Yo no sé si ustedes se han percatado del hecho de que cuando ven un noticiero en la televisión, en realidad parecen que están viendo una serie o una película a nivel de planos de cámara, edición de sonido, le ponen música a algo, le ponen un determinado ángulo de cámara para resaltar una cosa u otra. Es decir, hay una producción y una construcción mediática de lo que es el hecho, que va mucho más allá de lo necesario para poder comunicar algo. Luego, obviamente, hablamos de autocensura. Es decir, esto para mí es mucho más grave que la censura en sí, y es cuando una persona, en un medio de comunicación, un periodista,
que muchos de ellos se jactan, como digo yo, de ser los defensores de la verdad y de la gente, tiene una información, que es una información muy delicada, que convendría mucho que la gente la sepa, que la sociedad la conozca, pero el periodista, por alguna cuestión de amenaza, por alguna cuestión de que cree que eso no va a ser bien recibido por un grupo determinado de gente, decide no hablar del tema, autocensura. Entonces, yo conozco algo que sería muy importante que la gente también lo conozca, pero por miedo, por coerción, por presión, por lo que sea, no hablo de ese tema, ¿sí? Después tenemos manipulación. Los medios manipulan muchísimo la información. Es decir, toman una información determinada y la convierten en algo completamente diferente. ¿Con qué fin? Generalmente con el fin del rating. Y les voy a contar algo que está estudiado psicológicamente a nivel de psicología social, que es que las malas noticias y los eventos críticos venden más que las buenas noticias. Es decir, si ustedes se fijan, y esto no es digamos, difícil de ver, los medios de comunicación, ¿qué es lo que transmiten en su mayoría? Transmiten noticias críticas, transmiten crisis, transmiten noticias problemáticas, transmiten malas noticias. Robos, asesinatos, un plan económico nefasto, etc. Es decir, no se enfocan demasiado muchas veces en quién ganó el premio Nobel, un nuevo proyecto de algo. A veces salen estas noticias, pero ¿cuánto en el general de lo que es, digamos, un conjunto de malas noticias? ¿Sí? Un conjunto de noticias críticas. ¿Bien? Y está estudiado psicológicamente que la gente consume más ese tipo de noticias que las buenas noticias. O sea, acá tenemos un tema, ¿no? Después tenemos, por supuesto, lo que es la omisión. El medio te va a decir, yo no miento, pero me olvidé de decirte tal cosa. ¿Sí? Se me pasó. Eh, con lo cual, hay un montón de información que los medios dan, en la cual no están mencionando ciertas cosas que son críticas. ¿Y por qué no las mencionan? Bueno, obviamente no las mencionan porque si las mencionasen, la información ya no tendría el efecto buscado por ellos. ¿Bien? Hablamos de las fake news, las noticias falsas. Esto hoy por hoy es moneda de uso corriente, sobre todo en redes sociales. Cuando aparece una foto de algo, aparece una publicación de algo y automáticamente es repetida por un montón de usuarios en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todos lados, y la información era falsa. La información era falsa, nadie se molestó en revisar las fuentes, nadie se molestó en ir a ver un poquito más allá de lo que la nota decía. Entonces, automáticamente, una noticia que, no sé, yo tomo siempre como ejemplo esas apariciones de informaciones que en Facebook o lo que sea que dicen, mirá cómo maltrataron a tal perrito o a tal gatito, y automáticamente la gente las replica y dice, vamos a agarrarlo a este asesino. Y yo la primera pregunta que hago es, ¿vos sabés que efectivamente eso fue así? ¿Vos sabés que esa persona efectivamente maltrató a ese animal? ¿O solamente porque apareció en un Facebook que vos más o menos conocías lo replicaste? ¿Cómo sabés que eso es verdad? La mayoría de la gente va a decir, bueno, eso si no fuese verdad, ¿para qué lo van a hacer? ¿Para qué lo van a colocar ahí? Fácil, por venganza personal contra alguien. Miren qué sencillo. Es decir, hoy por hoy, nosotros como individuos, fuera del sistema de los medios de comunicación, tenemos la posibilidad de generar noticias, ¿sí? Tenemos la posibilidad de crear noticias de la nada y de transmitirlas y que lleguen a un montón de gente. Y eso también a nosotros nos da una responsabilidad como personas, nos da responsabilidad como miembros de una sociedad. Si nosotros tenemos el poder de generar una noticia y de transmitirla en un medio masivo me estoy refiriendo a la era digital, a los medios tecnológicos, a redes sociales, tenemos que estar conscientes de que eso que nosotros estamos generando tiene que tener un apoyo de alguna manera y tiene que ser real, tiene que ser objetivo, ¿sí? Si no, en realidad estamos haciendo más mal que bien, obviamente. Y si nosotros estamos retransmitiendo una noticia que no sabemos de dónde viene y no sabemos si es real o si es verídica, también estamos perjudicando. Estamos perjudicando a esa persona que está siendo inculpada gratuitamente y además estamos perjudicando a todo el resto de la sociedad que se está creyendo algo que no es cierto. ¿Bien?
Ya hablamos de rating, corrupción. La corrupción en los medios de comunicación es una moneda muy común y corriente, y sobre todo está atada a lo que es muchas veces la pauta publicitaria, y sobre todo la pauta publicitaria oficial. Yo no tengo que recordarles que cuando Mauricio Macri se le dio por agarrar y restringir la pauta oficial en los medios de comunicación, automáticamente un montón de medios que eran más pro Macri, es decir, oficialistas del lado de Cambiemos o del PRO, salieron a pegarle y automáticamente se pasaron de bando. Pero esto también, de vuelta, tiene una lógica que tiene que ver con que el medio de comunicación es una empresa y necesita ganar dinero. Teniendo eso en cuenta, nosotros tenemos que empezar a ver y a distinguir de manera crítica lo que los medios de comunicación nos dan. Porque hay un tema. Es muy lindo recibir información en bandeja ya elaborada, ya armada, y es fácil de recibirla y de consumirla, porque digo, uy, qué lindo, me llegó una bandeja con supuestamente todo lo que pasó, o gran parte de cosas que pasaron en la Argentina el día de ayer. Bueno, primera mentira. Te llegó una información, te llegó una bandeja con información de apenas un 0,001% de las cosas que ocurrieron en el país el día de ayer, no de la mayoría, y te llegó de una manera armada por gente que tiene intereses creados. Con lo cual, con eso les dije todo. Es decir, la información que a ustedes les llega a través de los medios de comunicación no es tan de fiar como la mayoría de la gente piensa o se deja llevar. A mí me ha pasado muchas veces de toparme con gente o con alumnos, y cuando me dicen, ¿viste que pasó tal cosa o tal otra? Yo digo, no, la verdad que no lo vi. ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo lo sabés? No, porque lo vi en televisión. Ajá, entonces, y no, lo vi en televisión, con lo cual tiene que ser real. Lo que yo veo en televisión pasa. No, te cuento que no es así, no necesariamente. Entonces, lo primero que tenemos que ser es críticos y usar nuestro sentido común, porque sirve el sentido común, y mientras más se ejercita, mejor es. Y darnos cuenta de que cuando a veces las cosas no nos cierran, es porque realmente no está del todo claro lo que se está diciendo. Por más que venga de un medio de comunicación, por más de que venga de un periodista que supuestamente investigó y demás. Nosotros no tenemos acceso a las fuentes. Es muy difícil poder corroborar una información. ¿Y qué vamos a ir a hacer? ¿Tocarle la puerta al medio de comunicación? ¿Vamos a ir a golpear la puerta de Canal 13, de Canal 11, de un canal de cable? Le vamos a decir, ¿viste que vos pasaste tal información el día de ayer? Bueno, ¿me contás cuáles son las fuentes? Primero, yo no conozco a nadie que efectivamente vaya a hacer eso. Segundo, me imagino cuál va a ser la respuesta del medio de comunicación si alguien le va a tocar la puerta y le dice eso, lo van a sacar a patada, van a llamar al SAME porque el tipo está loco. Digo, o sea, no va a ser una respuesta positiva por parte del medio de comunicación en lo más mínimo, ¿sí? Y otro tema con el cual nos estamos topando hoy en día en los medios es la falta de profesionalismo. Si ustedes, no necesito, esto lo ven ustedes todos los días cuando leen un diario. Díganme, si ustedes comparan, hacen una comparación entre las noticias que leían en un diario, en La Nación, en Clarín, en donde ustedes lean, hace 20 años atrás, al día de hoy, no se dieron cuenta que hay muchísimas más faltas de ortografía, hay más faltas de sentido en las oraciones, hay cosas que no están terminadas, hay oraciones incompletas, palabras inconclusas, palabras que no tienen sentido colocadas en lugares insólitos. Es decir, hay mucha menos revisión de la información hoy en día de lo que había antes. También es cierto que hay mucha mayor cantidad de información. Pero el otro tema es que se ha perdido el profesionalismo en los medios. ¿Bien? Y ahora quiero pasar a algo muy importante, que es algo llamado agenda setting. Es una teoría de comunicación bastante vieja, tiene sus 40, 50 años, pero es algo que se usa y muchísimo hoy en día. Y tiene que ver con que los medios nos imponen la realidad, nos imponen los temas sobre los cuales hablamos cotidianamente. ¿Qué significa esto? Básicamente, la teoría de la agenda setting lo que dice es que los medios de comunicación crean la agenda de temas de forma cotidiana. Es decir,
Los medios de comunicación toman un conjunto de temas de la realidad, un conjunto de hechos, de noticias de la realidad, y los colocan en su agenda y comienzan a informarlos. ¿Bien? Comienzan a informarlos, la gente los comienza a consumir, y cuando menos nos damos cuenta, la gente está hablando de lo que los medios hablan. Es decir, ¿nunca les pasó en una conversación familiar o de amigos que comienzan la conversación con hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué es de tu vida? ¿Tu mujer? ¿Tu familia? Y al rato comienzan con esto. Che, ¿viste qué bárbaro ese accidente que hubo? Sí, lo vi, lo leí en La Nación, sí, después vi el informe en la televisión. Y comienzan a hablar de lo que los medios de comunicación les dieron. ¿Sí? Es decir, comienzan a hablar de la realidad que los medios de comunicación les mostraron. Y esto, que a primera vista parece un hecho no tan importante, porque uno puede decir, bueno, está bien, sí, el medio de comunicación te muestra la realidad, es lógico que vos hables con otra persona de la realidad. Sí, pero ya hemos visto que te la muestra construida de una determinada manera, te la muestra contada de una determinada manera. Entonces, cuando vos vas a reproducir la información, la vas a reproducir como te la dijo el medio, no como vos investigaste. Porque es lógico que no tengas tiempo de investigar porque vos trabajás, haces otras cosas, es completamente lógico. Pero lo que el medio te está diciendo no necesariamente es objetivo. ¿Bien? Y vos estás transmitiendo y estás hablando de eso. ¿Y qué es lo que pasa con la teoría de la agenda setting? Que cuando uno se da cuenta y pasa una semana o 2 semanas, los medios de comunicación impusieron los temas de la agenda social. Y todos sabemos que cuando los medios de comunicación imponen un tema determinado, sea cual sea, ese tema se convierte en una realidad terrible o muy importante o urgente, mientras que hay otros temas que pueden ser muy importantes y urgentes verdaderamente y no se mencionan. Y mucha gente que trabaja en medios les va a decir, si el medio no lo dice, el tema no existe. La realidad no existe. La realidad solamente existe cuando es informada por los medios de comunicación. Y esto es un detalle muy importante. Y por eso digo, y el objetivo de todo esto que yo estoy contando y les estoy mostrando, es solamente decirles que sean críticos, ¿sí? Es decirles que tengan ese sentido común y que sean críticos a la hora de recibir información de los medios de comunicación. Yo no les voy a decir no consuman medios, o es ridículo no consumir medios de comunicación, porque son parte de la sociedad, toda sociedad moderna es moderna porque entre varias de las cosas que tiene medios de comunicación de masas, con lo cual, perdón, no es decir, no, mira, no consuman los medios son malos. Los medios son buenos también, los medios ayudan muchas veces. Una radio en un pueblo puede convertirse en un gran valor social para toda la comunidad. Un programa de televisión o un periodista puede tener valores muy altos y puede informar excelentemente y de buena manera. No es que todo cae en la misma bolsa. El único tema es que nosotros como ciudadanos responsables debemos ser más críticos, debemos ver un poco más allá de lo que nos muestran cotidianamente. Y algunas veces escarbar un poquito más, rascar un poquito más y ver qué es lo que realmente está pasando ahí abajo. Entonces, obviamente tenemos objetividad y subjetividad, hablamos de que los medios deberían comunicar hechos y no opiniones, y deberían ser mucho más precisos con esto, y no lo son, porque honestamente, nosotros no escuchamos en un medio de comunicación o no leemos el día de ayer en la esquina de Juramento y Cabildo, chocó un auto y un colectivo, hubieron 2 heridos y un muerto, y se acabó la noticia. Porque eso es una información objetiva, así es como muchas veces llegan los cables de noticias a un canal o a un medio. Nosotros, cuando leemos una noticia, leemos una historia creada por un periodista en donde interpreta y en donde cuenta esto de manera mucho más, digamos, en profundidad, con un montón de otras cosas que muchas veces son subjetivas, son opiniones del periodista y no necesariamente cosas que realmente ocurrieron. Y con que yo le agregue una palabra o 2 palabras a un hecho, y en vez de hablar del accidente del colectivo y del auto en la esquina de Cabildo y Juramento, diga terrible accidente de colectivo y auto en la esquina de Cabildo y Juramento, ya cambió la percepción de ese hecho.
¿sí? Ya cambió la forma en cómo la gente ve ese hecho. Ya es diferente, no es más esa objetividad donde yo me limito a mencionar lo que pasó en un contexto temporal. ¿Bien? Entonces, ya me voy a otra cosa. Bueno, acá hablamos del tema subjetividad, de las opiniones, que a veces son buenas, pero muchas veces influyen de una manera negativa o pueden cargar la noticia con algo que no es real. Y Gustavo había hecho una excelente introducción cuando habló de propaganda política, básicamente, y de comunicación política. Y teniendo eso en cuenta, yo les quería mostrar un par de cosas que tienen que ver con la propaganda política, que es, por ejemplo, algunas herramientas que tiene la propaganda política. No tenemos que olvidarnos que esto también es comunicación y que esto también aparece en los medios de masas, es decir, los medios de comunicación tradicionales. Nosotros cuando hablamos de propaganda política hablamos, por ejemplo, de una candidatura de un político, hablamos también inclusive de propaganda que tiene que ver con cuestiones religiosas, con cuestiones de las Fuerzas Armadas, con cuestiones de muchas cosas que son propaganda. Y para colocar, digamos, para hablar sobre una definición más concreta, ¿cuál es la diferencia entre propaganda y publicidad? Porque mucha gente dice, uy, mira, vi la nueva propaganda de Coca-Cola en televisión. No, eso no es una propaganda, eso es una publicidad. ¿Cuál es la diferencia? La propaganda busca influir en la ideología de la gente. Es decir, busca cambiar la forma de pensar del individuo. Mientras que la publicidad hace algo completamente diferente. La publicidad ataca el punto débil de la persona. ¿Qué significa el punto débil? Las inseguridades. Por eso es que muchas veces ustedes en una publicidad, ¿qué van a ver? Van a ver un perfume, que es la publicidad del perfume, pero el perfume siempre lo está llevando, es decir, lo está usando. O una mujer hermosa con un vestido espectacular que vive en la mejor casa del lugar, con el auto espectacular y con el marido 10 puntos que toda mujer querría tener, o viceversa. Van a ver que lo usa un hombre perfectamente bien vestido, con dinero, se lo ve con una situación de poder, etc. Porque la publicidad no vende el producto. La publicidad vende la idea que se adjunta al producto, el sentimiento y la sensación. Ataca la inseguridad. Vos te sentís inseguro, te sentís que sos una persona que no valés, excepto que uses un perfume, compraste perfume y por eso vas a valer. Es un argumento muy viejo publicitario, es una técnica de publicidad que se usó siempre. Si uno va a analizar las publicidades desde hace mucho hasta el día de hoy, van a ver que es una técnica, se llama asociación, la teoría concretamente de publicidad que usa, que es decir, se adjunta a un producto una necesidad o digamos, una falencia de índole personal del individuo. ¿Bien? Y de esa manera el producto triunfa. Yo les voy a contar un ejemplo que suelo dar en clase. Ahora la empresa cambió por un tema de perspectiva, de ideología, de género y todo lo que está pasando hoy en día, pero Axe, la empresa, básicamente una de las empresas del paraguas corporativo Unilever, que vende desodorantes masculinos en su gran mayoría, si bien Axe también tiene algunos desodorantes femeninos, pero en su gran mayoría son desodorantes masculinos, una vez fueron a dar una charla a la facultad, el equipo creativo de Axe. Y en uno de los momentos, cuando se le preguntó, bueno, ¿cuál es, digamos, cómo elaboran la publicidad? ¿Cuál es el objeto de venta de Axe? Y uno de los creativos dijo, Axe está hecho para los perdedores con las mujeres, porque la única forma que te puedas levantar a una chica linda es usando Axe. Y si uno analiza las publicidades de Axe, efectivamente hablaban de eso, ¿sí? Entonces era muy gracioso ver cómo automáticamente todos los varones del curso que habían dicho, sí, yo uso Axe, sí, qué bueno, automáticamente empezaron a bajar la mano, ¿sí? Es decir, con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Es muy diferente la propaganda de la publicidad. La propaganda lo que va a buscar concretamente es hacerle cambiar la ideología a una persona. Es que la persona comience a pensar de forma diferente con respecto a algo, ¿bien? Y hay algunas reglas de propaganda para esto, que nosotros las podemos ver todo el tiempo, porque esto se usa en política todo el tiempo, se usa a nivel partidario en todos los países del mundo, no solamente acá. Regla de simplificación, regla de enemigo único. La regla de enemigo único es muy conocida. Repasemos un poquito cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, en 9/11, en el 2001, cuando Bush, ¿sí? Bush hijo, se para en los escombros de las torres
y transmite un mensaje donde proclama que el terrorismo es el gran enemigo mundial, y en donde dice, quien no esté con nosotros está en nuestra contra. Y automáticamente lo que plantea es que el terrorismo es el enemigo del mundo, Osama Bin Laden es la cabeza del terrorismo, si nosotros eliminamos a Osama Bin Laden acabamos con el terrorismo a nivel global y no nos tenemos que preocupar de nada más, y se establece que Osama Bin Laden es el mal de todo lo, es decir, es el responsable de todo lo malo que pasa a nivel global. Enemigo único. Una persona, una institución, un hecho concreto, una raza. ¿Sí? Esto lo hemos visto en la historia de la humanidad cantidad de veces. ¿Bien? Podemos hablar de la regla de orquestación, que es orquestar todos los medios de los cuales dispone un político o una institución o lo que sea, para tratar de mostrar que el mensaje de la propaganda es completamente atemporal y que siempre estuvo y siempre estará. Transfusión, que es hacerle llegar a cada persona o cada individuo un mensaje particular asociado con sus necesidades, es decir, si yo soy un político, un candidato político en campaña, y voy a Recoleta a hacer campaña, yo no voy a prometer agua potable en Recoleta porque todo el mundo tiene, probablemente prometa wifi gratuito. Ahora, si yo voy a un barrio carenciado o una villa, seguramente voy a prometer agua potable y voy a prometer pavimentar el lugar, y no voy a hablar de internet, de wifi libre. O sí, hoy en día es muy probable que me voten más por eso que por el agua potable. Pero digo, para que ustedes tengan una idea, la propaganda política, que es usada mucho más allá de la política, se habla de propaganda política, pero es usada por fundaciones, por asociaciones, por entidades religiosas, trata de cambiar la forma de pensar del individuo. Y si esto se hace a lo largo del tiempo, y se hace desde que el individuo es pequeño, esto puede llegar a ser muy peligroso, ¿bien? Y esto sí uno tiene que estar atento, ¿bien? Porque hoy por hoy libramos de alguna manera una batalla cultural en Argentina. Y esa batalla cultural pasa más que nada porque en algunos momentos en la educación de la gente que va a ser futuros ciudadanos, hubieron ciertos acontecimientos y ciertas personas que metieron la mano de manera errónea y produjeron ciertos pensamientos o ciertas corrientes de pensamientos que no son las ideales para perseguir una sociedad que avance y que se pueda, digamos, evolucionar en el tiempo. Y luego terminamos la presentación formalmente. Bien, acá llegamos con lo que es la presentación y sobre todo el mensaje de cierre que yo les quiero dar, que me parece muy importante, es si bien nosotros hoy en día tenemos muchísimo más acceso a la información de lo que nuestros padres, nuestros abuelos podían llegar a pensar o a tener, y muchos de nosotros hemos visto el nacimiento de más de un medio de comunicación de masas, eso es algo que no se ve todos los días, y hoy por hoy hay gente que cuando habla de Google y habla de Wikipedia, habla del Dios Google y de la Biblia de Wikipedia, porque dice, ahí yo puedo encontrar toda la información que quiera sin salir de mi casa, y tengo muchísima más información que antes. También lo cierto es que Internet y los medios de comunicación están transmitiendo muchísima desinformación y noticias que no son tales o que uno debería investigar más profundamente o intentar por lo menos investigar un poco para ver si eso es tan así como dicen o no. Es decir, sean un poco más críticos y dense cuenta de que su responsabilidad como ciudadanos, sobre todo en un momento crítico como el que estamos viviendo, pasa también por revisar esa información antes de retransmitirla o al contrario, para volverla a transmitir hacia atrás o de forma paralela, de manera correcta y de manera veraz. Bien, les agradezco mucho por el tiempo y espero que les haya sido útil la charla y estoy abierto a todas las preguntas que quieran hacer. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Gustavo, ¿tenés alguna pregunta Sí, habría identificada? que... sigue compartiendo pantalla, Cristian, tendría Ah, que perdón, me fui. Ahí va, ahí volvemos a la... sí, hay algunas preguntas. Yo quería empezar haciendo un comentario y también un disparador, que es
que el ser humano, el cerebro humano, ha estado acostumbrado a través de su evolución de millones de años, en el caso, ¿no? Y me refiero a la propaganda política y al contacto con el político, durante millones de años el cerebro humano evolucionó para el contacto directo, para la visualización, es decir, la gente en la tribu, las personas veían al cacique, al líder tribal, en forma directa, ¿no es cierto? No había mediatización. Entonces podían tener una percepción mucho más perfecta o mejorada de lo que podemos tener hoy. En cambio, hoy tenemos una percepción de los líderes políticos a través de la propaganda muchas veces construida, ¿no? Estaba lo que llamaba el famoso Star System de Hollywood, ¿no? Donde se creaba un personaje, un actor, lo fabricaban de alguna manera. Y eso, bueno, se ha transmitido a la política. Yo te quería, con este disparado, preguntar, Cristian, es decir, ¿hasta dónde es posible construir una figura política y, digamos, y hasta dónde el individuo, qué debería ser el individuo, el receptor de esos mensajes para, bueno, discernir y ver hasta dónde nos está macaneando, hasta dónde nos está diciendo la verdad, cuál es su grado de sinceridad, algo que tal vez en la interacción personal se puede percibir mucho mejor que en un espacio publicitario, en un spot o en una entrevista televisiva, que es la manera habitual en la que todos conocemos a los candidatos, ¿no es cierto? Excelente pregunta, y es bastante complejo porque, a ver, los candidatos muchas veces son instruidos para actuar. El candidato en los medios, el candidato que realmente tiene un equipo de comunicación, digamos, bueno, va a estar instruido, va a tener práctica actoral. Eso es una cosa muy importante hoy por hoy en cualquier candidato político. Lo van a instruir para hablar de determinada manera, lo van a instruir para que no mencione ciertas cosas, para que cuando hable de algo cambie el tono de voz, vea hacia un lado, etc. Una de las mejores maneras para ver esto, es decir, para darse cuenta de realmente cuáles pueden llegar a ser las verdaderas intenciones de un candidato y ver más allá de lo que uno ve en una propaganda o en una entrevista, no es tan sencillo, que es analizar a lo largo de aunque sea de un periodo temporal determinado, ese candidato cómo actúa, es decir, cómo ese candidato, digamos, si mantiene el discurso o no, si cambia las formas de verse o no, y demás. Entonces, en la práctica, lo que nosotros podemos llegar a, digamos, a hacer, muchas veces, más allá de si uno, digamos, no puede, como pasa el día de hoy, que uno dice, bueno, yo no puedo ir a un meeting de esta persona, no puedo ir a una conferencia de esta persona y hacerle una pregunta yo directo, es ver cómo inclusive responde a preguntas de ciertos periodistas, ver cómo responde a preguntas de audiencia, y ver si mantiene el comportamiento a lo largo del tiempo. Una cosa que yo acá doy un ejemplo muy concreto, es el ejemplo de Ricardo López Murphy. ¿Por qué nosotros tenemos un canal de YouTube con Ricardo? Porque Ricardo resiste archivo. Esto yo lo hablé con él del primer día. Es decir, un político en la Argentina, ¿quién puede tener un canal de YouTube con un archivo de 25 años para atrás y que siempre demuestre que habló de la misma manera y que no pactó con nadie que dijo que no iba a pactar, etcétera? Nadie, prácticamente nadie. Es decir, es muy difícil. Fíjense una cosa, y esto es interesante. Los políticos pueden tener Twitter, ¿sí? Muchos tienen Twitter. Algunos tienen Instagram. ¿Quién tiene canal de YouTube? ¿Qué político dice, este es mi canal, pueden ver toda mi videoteca histórica? Nadie. Yo digo, a estos lo hemos hablado con Ricardo desde el primer momento. ¿Por qué? Porque resiste archivo. Porque, ¿qué político resiste archivo en la Argentina? Seamos honestos, ¿no? A lo largo de 20 años, a lo largo de 25 años, ¿qué político resiste archivo? Es muy difícil, es súper difícil. Y estamos de acuerdo, y yo una cosa que siempre recalco es, la política, la política es un tema digamos, que es cierto que muchas veces se cambia, se hacen pactos, etcétera, etcétera, porque funciona así, pero, digamos, hay que revisar el discurso de la persona a lo largo de un tiempo determinado. Hoy en día, con esta situación en donde no podemos verlo personalmente,
hay que revisar ese discurso, y hay que revisar cómo actuó esa persona anteriormente y qué promesas hizo, y cómo viene la mano con eso, si cumple, si no cumple, etc. Es la única manera de estar seguros, porque después, si el candidato en cuestión tiene un buen equipo de comunicación, le van a enseñar a actuar. Bueno, hay que ver si la persona es buen actor o no, pero digo, le van a enseñar a actuar. Eso es importante. Muchas gracias. Vos sabés que hubo estudios neurocientíficos. Bueno, hay una teoría, se llama Theory of Mind, teoría de la mente, que dice que los seres humanos, volviendo a esto de la evolución, hemos evolucionado con un sentido de detectar a través de los gestos y de los rasgos faciales incluso, bueno, el agrado, la honestidad. Podemos decir, bueno, este tipo tiene cara de bueno, tiene cara de honesto, tiene cara de malo, ¿no? Y a veces, por supuesto, es un prejuicio, muchas veces falla, muchas veces no. Pero se hizo un experimento en Australia. Se le llevaron y se le presentaron, había una selección, había habido elecciones en California, y le llevaron a un muestrario de participantes en un experimento, sin que lo supieran, rostros de candidatos californianos. Y les preguntaron así, simplemente por el rostro, ¿a quién votarían? ¿No es cierto? Sin saber ni de qué partido, nada. Te ponen una foto y decís de todos estos, ¿a quién votarían? Bueno, la coincidencia fue altísima entre la votación en Australia de individuos no conocidos con los resultados finales de las elecciones que habían tenido en California. Algo muy llamativo, ¿no? Porque es parte de esta construcción y de esta mediatización y cómo impacta, y cómo en esta democracia de masas se relativiza, ¿no es cierto?, hasta qué punto la representación es realmente una representación, hasta qué punto el liderazgo es una construcción o es una digamos, consecuencia natural de la vida en común. Así que bueno, yo ahí te había una pregunta, había un par de preguntas que tiene, espérate, Eric, si querés preguntar, ¿a dónde está Eric? A ver, te saco el micrófono. Adelante, Eric. Perdón, tenía muteado el micrófono. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto, dale. ¿Qué tal, Cristian? Bueno, buenísima la charla, se disfrutó mucho. Te quería preguntar acerca de las fake news, porque, bueno, creo que todos hemos caído en ellas un poco, dependiendo de la formación intelectual de cada uno y de la edad, pero siempre, en mayor o menor grado, fuimos víctimas de eso y posiblemente lo sigamos siendo. Entonces quería preguntarle cuáles serían algunos rasgos bien distintivos de las fake news que nos servirían para poder identificarlas con mayor facilidad. Y a su vez ampliaría la pregunta hacia noticias que no necesariamente sean falsas, pero sí que estén muy tergiversadas, que estén muy llevadas hacia las interpretaciones ideológicas, como usted decía en los medios de comunicación. Gracias. Buenísima pregunta. Arrancando con el tema de las fake news, yo te podría decir, Eric, que lo primero es revisar si esa noticia se replica en algún lado. Las fake news generalmente provienen de las redes sociales, es decir, provienen mucho de Facebook, provienen de WhatsApp, provienen de Twitter. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer frente a una noticia que dice, bueno, esto yo no lo vi nunca antes, lo estoy viendo recién ahora, es, bueno, a ver, yo lo estoy viendo en Twitter, o lo estoy viendo en Facebook, ¿sí?, que lo dijo fulanito. Bueno, a ver, busquémoslo, empecémoslo a buscar, busquémoslo en los diarios, busquémoslo en la web, busquémoslo, utilicemos Google, utilicemos Yahoo, busquemos a ver si esta información está en algún lado, salió, no salió, si alguien ya habló de esto. Hay un montón de fake news que se han descubierto solamente por buscar en Internet. Es decir, yo recuerdo muy concretamente la fake news de los supuestos libros de Alberto Fernández, que habían salido, donde Alberto Fernández decía que que estaba de acuerdo junto con el Papa en que quería un pueblo más pobre, pero no me acuerdo qué cosa, y esto se dijo en el programa de Pagni, había aparecido el video de Pagni hablando de esto en su mesa y hablándolo con otra gente.
y totalmente sacado de contexto, porque era una sección humorística del programa de Pagni, pero nadie lo dijo. Entonces, automáticamente cuando esto apareció, la gente empezó a gritar por todos lados, diciendo, miren lo que dice Alberto Fernández, y no había dicho nada, y Alberto Fernández no había escrito ningún libro. O sea, el libro era fake, pero era una sección en donde si uno veía el programa, veía que era una sección, digamos, cómica, es decir, una sección humorística hecha a propósito, pero habían aislado ese micro de todo lo otro, no habían dicho en ningún momento que era un micro humorístico, y lo transmitieron como una realidad. Miren el libro que sacó Fernández, y era falso. Y solamente con buscarlo en internet automáticamente aparecía realmente toda la situación, y uno se daba cuenta que estaba totalmente sacado de contexto. Es decir, entonces, ese tipo de cosas, muchas fake news, pueden aparecer simplemente por buscar en internet. Por supuesto que, a ver, las fake news pueden tener mayor o menor grado de elaboración, y también eso va a hacer que sean más fáciles de descubrir o no. La realidad, y yo estoy de acuerdo con vos, Eric, es que todos hemos sido víctimas de fake news, y sobre todo cuando la noticia en sí tiene algo muy negativo que nos irrita, y que uno dice, no, ¿cómo puede ser que esto sea así? Esto no puede ser, y yo voy a hacer justicia, y se transforma en el justiciero, y dice, voy a mostrar esto a todo el mundo, y en la práctica estás mostrando algo que es falso. Entonces, antes de hacer eso, investigá si eso es real o no. Fíjate si eso, aunque sea, date una vuelta por internet y fíjate. Y lo que te voy a pedir es que me repitas la segunda pregunta que me habías hecho, por favor. Eric. Le estoy liberando el audio, a ver. Sí, sí. ¿Me oyen? Sí, 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 ahora ahí. sí, dale. Sí, antes que nada le digo, me da mucha gracia porque yo justamente caí en esa fake news. Sí, entonces hago un pequeño paréntesis en algo. Entonces dice que uno de los rasgos es, bueno, el origen, o sea, las redes sociales son claramente por lo menos un nicho donde se cultivan estas cosas. Luego la masividad de réplicas, o sea, si es algo que es muy disruptivo y que apenas lo mencionan 2 o 3 personas, es más probable que sea falso, aunque eso me genera un poco de ruido porque quizás podríamos caer en la falacia ad populum. Y después, lo último que dijo fue que si es una noticia muy impresionante, si es una noticia muy impresionante tiende en general a ser fake news, o es un rasgo distintivo de las fake news. No necesariamente, no necesariamente. Digo que cuando una noticia es como muy impresionante, provoca el efecto justamente deseado, que sea una cosa terriblemente injusta y que a uno le hierva la sangre por eso, entonces que automáticamente agarre y vea eso y se saque y diga, no, ¿cómo puede ser que esta persona hizo tal cosa? Yo voy a encargarme de que se sepa. Y pará, no te encargues de nada porque no sabemos si lo hizo o no. Es decir, la fake news también puede ser que sean también así, sí, pueden ser demasiado sensacionalistas, pero bueno, hay noticias que también, noticias verdaderas que también lo son, digo, o sea, no es que solamente ese rasgo. Pero sí es muy importante buscar, es muy importante analizar un poquito más, es decir, bueno, a ver, veamos qué dicen los medios sobre esto, pero no nos quedemos solamente con Internet a nivel local. Veamos si esta noticia, que supuestamente es tan grave, apareció en el mundo en algún lado. Y si es una fake news, muy probablemente, como te digo, va a aparecer directamente, va a decir, no, esto era una fake news, y ya lo van a estampillar en la web. Pero habías hecho una segunda pregunta. Sí, perdón. sí, bueno, y la siguiente era, bueno, relacionado con esto, también qué rasgos le podríamos adjudicar a las noticias que sí son verdaderas, pero que están interpretadas de una forma muy intencional, muy para llevarnos al lado de la línea editorial de algún medio de comunicación o de un periodista particular. Creo que abundan los ejemplos en Argentina y en todo el mundo de eso. En todo el mundo. Y lo que yo te digo ahí, lo que le digo a todo el mundo es, consuman todos los medios de comunicación disponibles a su alcance. Y alguien me puede decir, yo ni a palos leo Página 12. Y yo te digo, lee Página 12, porque, a ver, entre los extremos, ¿sí? Como digo yo, muchas veces la realidad se encuentra entre los extremos y es gris. No es necesariamente ni blanca ni negra. Y si uno por lo menos tiene todos los puntos de vista de algo, y dice, bueno, a ver, yo me consumí todos los medios, leí en todos lados. Es más, hasta me leí un diario uruguayo y chileno que también hablaba un poco de esto. Uno va a tener el panorama general, y
uno mismo va a poder sacar una conclusión probablemente mucho más acabada y realista que la que el medio concretamente brinda. Es decir, hoy por hoy que nosotros podemos y tenemos la libertad y tenemos la posibilidad de consumir cantidades de medios de comunicación con diferentes, digamos, editoriales, con diferentes criterios de editorialización, hagámoslo, nada nos lo impide. Es decir, miremos un poco más. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo en que mucha gente dice, y es cierto, dice, yo no tengo tiempo. Yo leo el titular de la nota, leo la bajada, leo el primer párrafo y se acabó. Y así es como leo un diario. Es decir, seamos honestos, ¿quién lee el diario en su totalidad? ¿Quién lee de punta a punta un diario? Prácticamente nadie. Y los medios de comunicación esto lo saben. Los periodistas que escriben los diarios lo saben, usan el famoso formato de pirámide invertida. Es decir, saben que la gente no tiene tiempo para leer todo. Y saben cómo escribir para que la gente lea y se quede con el título, la bajada y el primer párrafo y sepa de qué trata la noticia. Pero es decir, invertir un poquito más de tiempo en informarnos verdaderamente y no dejar que la información nos llegue de manera totalmente masticada y consumida. Te diría que esa es una buena opción. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a las últimas dos preguntas de Néstor Rabonia y de Marcelo Hacker. Les pido que la pregunta sea breve y la respuesta también, para no extendernos mucho en el tiempo. Y te hago un brevísimo comentario a lo que decías vos recién. Yo, por ejemplo, leo mucho Página 12, que obviamente está en las antípodas de mi ideología, pero lo leo obligadamente. No te digo al mismo nivel de otros medios que son más afines, pero siempre lo leo. Néstor, te doy el micrófono. Adelante. Desmuteate. Ahora sí, muchas gracias para todos. Agradezco la participación y muchas gracias a Cristian por la conversación. Te escuché atentamente. Empecé con Bill Gates, desembarqué un poco tarde. Vi una serie de fundaciones ahí de... Lo que me planteo simplemente, y en términos del escueto tiempo, porque esto da para mucho, simplemente que cuando vos haces una transferencia de responsabilidad al usuario, entendiendo que hay una capacidad monopólica de semejante poder acumulado, globalizado, va más allá de las fronteras de un país, es hegemónico, esa transferencia de responsabilidad en términos de la búsqueda de contrastes me resulta un poco difícil. De hecho, vos hacés una suerte de discusión en tu discurso cuando contraponés lo que es la manipulación, la instalación de ideas a nivel colectivo en el sistema propagandístico. Es decir, de ese marco ilusorio que está psicoanalíticamente descrito, no vamos a entrar en eso tampoco, pero que es difícil que el hombre medio pueda salir de esa telaraña de la Matrix. Pero no es tampoco el punto. El punto que yo simplemente lo dejo como interrogación es, si vos planteás con ese profesionalismo, es como vos ponés un preparado anatómico y haces una disección, y con maestría haces un discurso de la descripción de ese preparado anatómico. La pregunta es, frente a eso, ¿qué subyace? O sea, ¿es un efecto de la naturaleza humana en instrumentación o realmente es funcional a una estrategia que subyace y del cual los medios es un emergente de una totalidad de emergentes que están dando cuenta de un problema? Lo llamo problema porque es un problema. Las redes sociales estallan con esto, que no pienso siquiera mencionar acá, simplemente menciono Deep State y menciono QAnon. Entonces, esas son palabras claves, no pienso abrir más, pero eso tiene que abrir la puerta a entender que hay mundos paralelos que sostienen una batalla global entre globalistas y aliancistas, por decirlo de alguna manera, al cual me alineo y considero patriotas, debo decirlo, con toda la intensidad de mi corazón. Entonces... Ok, sí, discúlpame, sí. Definitivamente, entonces, cuando yo escucho una charla así, entendiendo lo que pasa, aparte que de alguna manera
es el metadiscurso que tengo con este querido Gustavo, con lo cual le dije, quiero hablar con vos. Después era precisamente estas cosas, que a mí me conmueve todo esto, en lo cual escucho con mucho respeto, escucho las conclusiones, pero están contextualizadas estrictamente a lo mediático, y ahí se están escapando otro tipo de elementos que hasta distorsionan las inferencias que se saquen de ese contexto, cuando las coordenadas que están manejando atraviesa la totalidad de un sistema hegemónico de concentración, y por ejemplo, Fundación Bill Clinton, o sea, eso ya de por sí ahí empieza y termina todo, ¿entendemos? Néstor, disculpa que te corte, pero le damos a Cristian la respuesta porque se nos va el tiempo. Gracias. Lo último, simplemente que cuando vas a buscar una alternativa en el esclarecimiento de esas situaciones en las cuales te empiezan a sonar, está en juego la vida de uno. Termino. Muchas gracias. Gracias, No, Néstor. por favor. Breve, Cristian, por favor, la respuesta. Sí. Yo te voy a decir lo siguiente. Lo que vos planteás da para una charla muy interesante y más larga, te diría. Pero yo te voy a resumir algo. Yo investigo bastante lo que vos decís. Lo investigo muchísimo. Y nosotros en este momento estamos en una situación crítica a nivel global. Ahora, la realidad ¿cuál es? Nosotros tenemos que saber que hay, la mayoría de los gobiernos del mundo no tienen para nada la totalidad del poder y decisión sobre sus estados-nación. Esto, empecemos por ahí. Aquí, quienes tienen la agenda y quienes tienen el manejo de la agenda son grupos de poder económicos que han existido siempre a lo largo de la historia de la humanidad y que cada vez se han concentrado más y demás, y esto, digamos, está a la vista con lo que vos dijiste y rescataste muy bien cuando viste Bill Gates y viste otras cosas, y esto es muy complejo. Lo que yo te puedo decir es que estás totalmente en lo cierto cuando esto te das cuenta que no se trata solamente acá de medios de comunicación de masas, sino que en realidad hay otros agentes en juego muchísimo más grandes y muy por encima de todo esto. Y sí, es bastante más complejo. Eso como para hacer corta la respuesta, pero después si querés, en otro momento lo podemos tranquilamente discutir porque es un tema muy interesante. Gracias, Cristian. Bueno, vamos a la pregunta de Marcelo y después una última al Comodoro Prieto y ahí cerramos. Sí, perfecto. Dale, Marcelo. Ahí te estoy dando audio, a ver. ¿Ahí se escuchan? Hola. Sí. Dale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a hacer dos acotaciones rápidas. Cristian, antes que nada, muchas gracias por la charla, muy interesante, y gracias a Visión 21 por auspiciarlo. Voy a dejar, para no extenderme con el tiempo, dos temas que ojalá que se puedan tratar en algún otro momento, que es que básicamente las redes sociales, más allá de la manipulación que tienen, y tal cual como vos las has descrito, es el último bastión de la verdad que tenemos los ciudadanos de a pie para justamente confrontar a lo que es el cuarto poder. Más allá de toda la manipulación que haya, y tal, los ejemplos que has dado, sigue siendo el elemento sobre el cual nos podemos manejar y comunicarnos, como podría llegar a ser incluso un sistema de videoconferencia de este tipo, o la presentación en Facebook en vivo, como está saliendo esta conferencia. Apuntando a eso, hay dos factores que del uno me interesaría muchísimo oír tu opinión, porque es un tema que lo he debatido con otra gente y nunca hemos llegado a una conclusión, que es el tema que fue tratado extensamente hace un par de años en Estados Unidos sobre la supuesta manipulación de la Unión Soviética en las elecciones de Donald Trump, y que hasta lo han intentado llevar a juicio por la misma situación, ha tenido revuelo internacional en todos lados, y la pregunta clave es ¿a qué nivel o de qué forma vos entendés que un país o una fuerza, o podría ser una fuerza política, puede influenciar tanto en una opinión pública de la gente al punto tal de torcer una elección o de inclinar la decisión en función de un voto? No hablemos de cuestión de elecciones, de cambio de votación electrónica, sino que literalmente lo que se le planteaba era una intervención en el país, en la opinión pública, al punto tal de haber influenciado directamente sobre
las elecciones. Y eso posteriormente se ha escuchado también en otros lugares, tuvo réplicas en elecciones de España, en las 4 votaciones sucesivas que hubo en Israel también. Entonces, me interesaría saber si vos has avanzado sobre ese tema, si tenés alguna opinión formada, cuál es el grado de impacto que vos podés pensar que puede llegar a tener una cosa así. Muchas gracias. No, por favor. Excelente pregunta y te digo, muchísimo impacto, porque en la práctica esto que a veces parece cuento de hadas, es decir, esto uno dice, no, esto es ciencia ficción, hoy por hoy con las tecnologías existentes no es para nada ciencia ficción. Y está total y absolutamente comprobado por informes que se han sacado de inteligencia y demás, en que efectivamente Rusia, y no solamente Rusia, Corea del Norte y China tienen ejércitos de hackers, todo el tiempo en las redes, haciendo qué cosas, generando fake news, concretamente generando fake news. Es decir, todo el tiempo hay un ejército permanente en un montón de países, que yo estoy convencido a esta altura que por supuesto Estados Unidos también lo tiene, y otros países de la Comunidad Europea, en donde básicamente hay una gran batalla de fake news. Yo te podría decir que ahí se resuelven un montón de cosas e interrogantes de lo que realmente pasa. Obviamente son grupos de gente que responde concretamente a poderes políticos y económicos y que su objetivo es básicamente instalarse en un determinado lugar. Es decir, si uno solamente analiza la expansión de China a lo largo de los últimos 30 años y analiza no solamente la expansión comercial, sino la expansión en todo tipo de cosas, de momento que China prácticamente es monopólico en la producción de bienes y servicios a nivel global, rápidamente uno se da cuenta de cómo viene la mano. Es decir, no es que esto, a ver, las nuevas tecnologías de la información han permitido muchísimas cosas y como bien vos lo planteaste al principio, las redes sociales es como el último bastión libre en donde nosotros podemos decir, usar este tipo de herramientas para dar nuestra opinión, para investigar y para, digamos, dar los resultados de nuestras investigaciones con el mejor objetivo posible, pero también son una gran arma para utilizarse de manera errónea, es decir, es un arma de doble filo extremadamente poderosa, con lo cual, totalmente, a ver, yo te lo voy a resumir así, por supuesto que las nuevas tecnologías de la información se utilizan para generar fake news y hay grupos de personas amparadas por gobiernos que efectivamente lo hacen todo el tiempo. Y esto ya es sabido, hay informes al respecto, hay investigaciones al respecto. Esto es así, es así. Gracias. Gracias. Última pregunta. Comodoro, adelante, ahí les saco el audio. Buenas noches, muy buena tu exposición. Me hizo acordar, y va la pregunta rápida, a principios de la década del 70 salió un libro muy pequeñito que se llamaba de Kenneth Koff, Psicopolítica o las modernas técnicas de lavado de cerebro. O sea, lo que se mostraba distintos planteos para ganar la voluntad de las masas o de las personas. Por supuesto, en esa época no existían las redes sociales, no todo lo que existe. La pregunta en concreto, en este momento, el objetivo, independientemente de las grandes empresas de hacer dinero, es ganarse la voluntad de un público consumidor, para el caso de publicidad, o de un público consumidor en una campaña electoral o para imponer la voluntad de un grupo político, algo que guarde, digamos, salvando la distancia, un poco de eso, que la gente esté convencida de algo aunque sea una fantasía. Esa es la pregunta en concreto. Mirá, en la práctica sí, a ver, lo que se busca acá, uno de los objetivos últimos en todo tipo de manipulación mediática o de cualquier índole, es lograr un objetivo que generalmente tiene que ver con el control social. Es decir, acá nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que frente a cualquier tipo de manipulación, ya sea política, por parte de los medios, por parte de corporaciones, por quien uno piense, cualquier actor involucrado en esto, hay dos objetivos concretos, o tres en realidad, que están todos totalmente enganchados entre sí.
Por supuesto que hay un objetivo económico, es decir, el dinero mueve el mundo, y esto es así desde la historia de la humanidad. El dinero trae poder, y el poder trae control, con lo cual, es decir, en esas tres cuestiones que están totalmente unidas, quien esté detrás de algo que tenga que ver con la manipulación busca imponer su ideología en primera instancia, busca que la gente, no solamente imponerla, sino que la gente crea que eso es verdad, y la usa de determinada manera para que la gente, más allá de creer si es verdad o no, sea también quien actúe como policía del resto de la gente que cree que no lo es. Es decir, esto es clave. Los medios de comunicación, una de las cosas que hacen, al igual que cuando se trata de manipular algo, es al instalar una idea en la cabeza de la gente, una agenda determinada de temas, y convencer a la gente de que eso es verdad, ¿sí? Va a haber gente que lo va a dudar, va a haber gente que va a estar en contra. ¿Y qué va a pasar? Que la otra gente que está a favor y que cree realmente y está convencida de que eso es verdad, va a actuar como policía de la gente que está en contra. Es decir, ni siquiera el político o la empresa va a necesitar hacer algo en cuestión. La otra gente va a ser quien censure al que está en oposición. La otra gente va a ser el que va a tratar de callar las voces disidentes. Es decir, entonces esto, y obviamente estamos hablando siempre en este sentido de un cambio, digamos, muchas veces se cuenta la historia como uno quiere. A ver, los grupos políticos y las ideologías, una de las cosas que tratan de hacer, y nosotros esto tenemos sobradas muestras, es cambiar la historia, ¿sí? Cambiar la historia para que favorezca o en cuestión a quien sea que la está cambiando. Entonces, en la práctica, el objetivo básicamente es sí, alinear a un grupo determinado de personas detrás de una ideología en concreto, en particular, para ejercer un control y para tenerlas de su lado frente a cualquier cuestión concreta que se quiera lograr. No sé si he respondido correctamente a esto que me preguntabas. Está sin imagen. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Por favor. Como conclusión final, brevemente. Yo también lo tengo bien. Perdón. José María. Bueno, decía, como conclusión final a esta excelente exposición, yo diría que debemos siempre resguardarnos en esos grandes valores de Occidente, ¿no? Valores que vienen de la Ilustración, de la Revolución norteamericana, y que son los derechos individuales. Y uno de los derechos individuales por excelencia es el de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, ¿no? Que está en las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos y está plasmado en nuestra Constitución y en todas las constituciones de Occidente. Y ustedes saben que, en general, los derechos individuales no son absolutos. Todos los derechos individuales tienen sus limitaciones, ¿no? Cuando confrontan con derechos de terceros. Pero uno de los derechos que, digamos, prácticamente absolutos o casi absolutos, que no admiten censura, es el de la libertad de expresión. ¿No? Es uno de los pocos, casi diría el único derecho que no admite limitación. Es ex post, ¿no? Uno paga las consecuencias de la libertad de expresión, del uso que hace la libertad de expresión, y es responsable del bueno o mal uso que haga. Pero anticipadamente no admite censura, es un derecho absoluto. Así que este derecho es un gran valor de la cultura y de la filosofía de Occidente que debemos mantener siempre en alto, ¿sí? Por eso es que yo personalmente estoy en contra de todo tipo de limitación, control, patrullaje, ciberpatrullaje, y de todo aquello que pueda afectar, sobre todo en tiempos de redes sociales que son absolutamente amplias, cualquier tipo de limitación. Fíjense incluso que las dictaduras, en China, por ejemplo, las redes sociales están algunas limitadas, otras están prohibidas. Lo primero que hacen las dictaduras es cercenar este derecho a la libertad de expresión, que es una característica de las democracias occidentales. Así que dicho esto, Cristian, te agradezco muchísimo esta excelente exposición que has hecho, a todos los participantes también por habernos acompañado. De paso los invito para este próximo viernes a las 18 horas a un nuevo encuentro de Visión 21, una charla Zoom como esta, en la cual abordaremos temas castrenses de defensa nacional. Vamos a tocar 3 temas muy importantes. Vamos a hablar de la industria, la producción para la defensa,
vamos a hablar de la Antártida y de los intereses marítimos, y vamos a hablar también de un tema muy, muy importante, que es el de las reservas de las Fuerzas Armadas, tema que ha sido muchas veces dejado en un segundo plano. Así que los invito a todos nuevamente. Esta conferencia de Zoom va a quedar reproduciéndose de manera residual en nuestro canal de Facebook, que es Visión 21 OK, y también en nuestro canal de YouTube, que es Visión 21, YouTube Visión 21 con letras, sin números, así que la van a poder ver en ambos lugares, compartirla con sus amistades y conocidos. Con esto vamos por concluido. Pablo, si vos tenés que dar algún mensaje final o algo, y si no, cerramos la transmisión. No, Gustavo, perfecto. Muchísimas gracias a todos por concurrir y los esperamos el viernes. Adiós, buenas noches para todos. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Gracias. Cristian, por tu amable presencia. Chau, chau.